Buenas noches, poderoso, invencible y glorioso Partido Emergente Popular PEC. Justicia con rectitud, trabajo para todos y soberanía popular. El pueblo dominicano es la República Dominicana. Viva Juan Pablo Duarte, viva José Núñez de Cáceres, viva Gregorio Luperón, los padres de la independencia dominicana. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios, patria, libertad. Les habla su presidente, doctor Abraham Méndez Vargas. Pueblo dominicano, compatriotas todos. En nuestro primer mensaje al pueblo dominicano, por esta su tribuna emergente dominicana, órgano de difusión cultural del Partido Emergente Popular PEC, citamos el discurso del 9 de febrero de 1821, pronunciado en el Ayuntamiento de Santo Domingo por el licenciado don José Núñez de Cáceres, al momento de entregarle las llaves del territorio dominicano al dictador haitiano Boyer, donde le decía que el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, el cual el emperador haitiano con su brazo fuerte y su ejército los unía en uno solo, sin considerar, como los políticos de otros tiempos, la diversidad de idioma, la práctica de una antigua legislación, el poder de las costumbres que han arraigado desde la infancia y la disimilitud de costumbre hasta en la alimentación y el vestido, como también pueden tener una gran influencia en sus decisiones la contiguidad del territorio y la proximidad de los límites. Y recalcaba el padre de la primera independencia dominicana que la palabra es el instrumento natural de la comunicación entre los hombres. Si no se entienden por medio de la voz, no hay comunicación. Y he aquí ya un muro de separación tan natural como invencible, como puede no serlo la interposición material de los Alpes y los Pirineos. En fin, yo no argumento los hechos. Han tenido y tendrán siempre más eficiencia para persuadir que los razonamientos. Y que yo no me apego a otra recompensa que a la de poder asegurarles que dentro de pocos ellos verán cumplidos mis votos. Tal como sucedió el 27 de febrero de 1844, cuando se produce la separación definitiva de la República Dominicana de Haití. Y recordaba yo entonces, en ese primer mensaje, que por eso nuestro gran investigador Diógenes Céspedes, al comentar dicho discurso del 9 de febrero de 1822, pronunciado por Núñez de Cáceres ante el invasor haitiano, expresó lo siguiente: la grandeza de Núñez de Cáceres está en esta visión profética, y quienes lo han leído o lo leído mal, el discurso ante Boyer sigue imputándosele el hecho de proclamar la independencia e incorporarla a la Gran Colombia. Y que si la independencia de Núñez de Cáceres no se consolidó en los múltiples intereses de los habitantes del este, se debió a una relación de fuerza superior por parte de los vecinos del oeste, ayudados por quinta columnas que acompañaron al propio prócer en la lucha liberadora, pero que a última hora se aliaron con el vencedor, y eso se prueba con el espíritu de colaboración manifestado por toda la burocracia dominicana, que encontró su modo de vida y conservación de sus intereses en la ocupación militar haitiana. Solo cuando el invasor comenzó a amenazarlos, esos intereses, los dominicanos entraron a conspirar abiertamente. Pero además, el pueblo dominicano sabe que el emperador haitiano Petión entregó 2,000
pies a Marión como indemnización por su querella con el gran libertador Simón Bolívar, 4.000 pies a Simón Bolívar, al tiempo que dando muestra petición de sus simpatías por tan noble causa de esos inmortales aventureros, encargaban exagera su largueza, hacerle dar al mismo libertador 4.000 fusiles, 15.000 libras de pólvora, 15.000 libras de plomo, armas, pertrechos militares, etc. Y permitió además a los expedicionarios reclutar haitianos para servir en las tropas de independencia de Costa Firme. El 24 de este mes de abril del año en curso, el pueblo dominicano marchó con banderas y pancartas de diferentes vertientes ideológicas, pero unidos hasta morir por nuestra bandera tricolor, hasta llegar al Palacio Nacional, donde fue evidente que en la Casa de Gobierno dominicano no se enarbola una sola bandera dominicana, como si los inquilinos del Palacio Nacional fuesen más bien unos camaleones que solo esperan entregar, como aquel 9 de febrero de 1822, las llaves del territorio dominicano a las élites haitianas árabes que gobiernan a sangre y fuego al sufrido pueblo haitiano. El número de 32 naturalizados es el número de las 32 provincias dominicanas. Tomen eso bien en cuenta. Pues bien, sigamos. En el mensaje por Tribuna Emergente Dominicana TED, nos solidarizamos con la marcha del 24 de abril e hicimos un fervoroso llamado a los militantes y simpatizantes nuestros para que asistan a la misma sin que lleven consigo ningún distintivo que los identifique como parte de un partido político, marchando al Palacio Nacional en vigilancia de los 15 puntos migratorios decretados por Luis Abinader, presidente constitucional de la República. Solo nos inspira la defensa de la dominicanidad, para lo cual no hay entre los dominicanos diferencias de banderías políticas ni ideológicas, por lo cual apoyamos, como hemos dicho, la marcha para el 27 de abril. Pueblo dominicano, me siento orgulloso por ser dominicano y por ser el presidente de un partido político que enarbola los principios y valores que han dado origen a la República Dominicana. El pueblo dominicano es la República Dominicana, de la misma manera que el pueblo haitiano es la República de Haití. Ese es el principio de identidad de la patria dominicana, que muchos haitianos hablen español no los hace dominicanos. Quienes nunca en el discurrir de nuestra historia le ha interesado hablar creole y patuá ha sido al pueblo dominicano. Ningún dominicano que hable creole y patuá los hace haitianos, aunque muchos lo han hecho con la malsana e imperdonable intención de fusionar ambas naciones, siendo traidores por naturaleza. Esos dominicanos han estado al servicio de la USAID y de algunas potencias extranjeras, entre las que se encuentran Francia, Alemania y los Estados Unidos, en cuanto al capítulo de su partido demócrata. Por eso vimos a un líder dominicano, el de la FU, que el 24 de abril fue a besarle las manos a Macron. En el presupuesto nacional dominicano hay 100.000 millones de pesos destinados al subsidio de los combustibles, y con esos 100.000 millones el Estado dominicano puede pagar las matrículas de los estudiantes universitarios, y cuando ellos se gradúen el gobierno dominicano les descontaría una cuota razonable de su sueldo para que sean financiados los estudios de los estudiantes universitarios que vienen atrás, coronados por la esperanza de lograr su autorrealización, que en el actual sistema terminan en frustración en más de un 80% de nuestros jóvenes.
El Partido Emergente Popular va a invertir en el desarrollo humano integral del pueblo dominicano. Ya para la Primera Guerra Mundial, Alemania invertía el 18% de su PBI a la educación. Los dominicanos es a partir del gobierno del presidente Danilo Medina que comienza a invertir el 4% en la educación dominicana, lo que indica que como nación vamos muy atrás. Los sindicalistas dominicanos le han pasado el volante a la clase media haitiana, por lo que no merecen ese subsidio. También el gobierno del Partido Emergente Popular eliminará los subsidios y exenciones a las grandes empresas de la oligarquía dominicana. El Partido Emergente Popular PEC maximizará la producción nacional en más de un 500%, de manera que el gobierno dominicano pueda pagar no solo la deuda externa, sino también financiar el desarrollo humano integral del pueblo dominicano, incluyendo la educación de adultos. Decía el gran demócrata americanista Raúl Haya de la Torre que la educación va de la mano con la democracia, que la democracia va de la mano con la educación de los pueblos. El PRE provocará una revolución cultural en la República Dominicana, toda vez que el individuo es el soporte de toda civilización y el pueblo dominicano tiene derecho a ser incluido entre los países que conquistan el espacio. No podemos seguir siendo simples usufructuarios de los avances científicos y tecnológicos de otras naciones. La revolución cultural va. El pueblo dominicano en las próximas pasadas elecciones reeligió al presidente Luis Abinader y hoy está de luto, quien acaba de sepultar en el cementerio, aún como quien acaba de sepultar en el cementerio a un pariente muy amado. Y eso sucede cuando usted echa su voto entusiasmado en fiesta democrática para impedir que la maldad reine. Así como Joaquín Balaguer creyó con el Frente Patriótico haber dejado cerrado aquel camino malo y le traspasó la banda presidencial al señor Leonel Fernández, no se dio cuenta que el líder del gallo colorado, tan sabio que era Balaguer, quien solo llevado por el racismo, no se dio cuenta que Joaquín Balaguer, que José Francisco Peña Gómez era un dominicano, un dominico haitiano que había asumido la hispanidad y la dominicanidad, como lo hizo Luis Urísez Heró, como lo hizo el general Gregorio Luperón y como lo hizo el general Pedro Santana. Y en cambio, llevándose por el color de la piel, Joaquín Balaguer le dio la antorcha a un dominicano mediocre. Leonel Fernández destruyó la República Dominicana. Como dijo Bernardo Vega, desguañangó el Estado Dominicano. Todas las empresas del Grupo Corde y las que no eran del Grupo Corde, Leonel Fernández las regaló. La actividad empresarial del Estado Dominicano dejó de producir y perdió la fuerza. Y ahora el gobierno dominicano vive de impuestos en un país donde la gran burguesía no paga impuestos o paga impuestos, un país donde la democracia no la pagan los ricos, sino la clase media y los dominicanos de a pie. Pero además, 12 años de gobierno le permitieron a Leonel Fernández creerse un monarca sin corona y destruyó la institucionalidad, las conquistas democráticas que produjeron la primera y segunda ola del Poder Judicial basada en la revisión constitucional de 1994. Leonel Fernández destruyó el concepto de una justicia tripartita con la Constitución del 2010 y lo hizo porque no socavar la independencia del juez durante ese periodo, pudo hacerlo después del 2010. Cuando regresó al poder, tuvo la mayoría de votos en el Congreso. El presidente Luis Abinader resolvió ese problema con la reforma constitucional del 2024 al excluir el Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República. Había un gobierno de los jueces con la Constitución de 1994, pero con la Constitución del 2010 se inauguró lo que se llamó el gobierno del Ministerio Público.
Con la Constitución del 2024 volvemos al concepto del gobierno de los jueces, esta vez con el papel protagónico del presidente del Tribunal Constitucional, que sustituyó en el Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República. Las grandes tormentas creadas por Leonel Fernández y Danilo Medina al sistema de justicia dominicana es imperdonable, y corregir los entuertos de un sistema de justicia que se administra como una parcela privada y no como una institución que garantiza la seguridad jurídica para todos, siendo todos iguales frente a la ley, y en cambio hoy lo que existe es el fraude a la ley. Pasará mucho tiempo hasta que ello sea nivelado y corregido por el Partido Emergente Popular. El presidente Luis Abinader se ha ufanado de que su gobierno tiene un ministerio público independiente, pero en manos del líder de la fuerza del pueblo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿de qué ministerio público independiente habla el licenciado Luis Abinader? Háganle la pregunta a Gonzalo Castillo y a los danilistas que están encartados y a los PLDistas que hoy corren como locos a la fuerza del pueblo para que no sean encartados ellos también. En la República Dominicana, la lucha contra la corrupción tiene sus corruptos favoritos, y por ende la lucha contra la corrupción en República Dominicana es un fraude a la ley, porque los fines que se espera en el derecho penal, que es la sanción ejemplarizadora, al final no se cumple, sino todo lo contrario. Con los casos en la lucha contra la corrupción, solo buscan restarle presión a la constante cancelación de visas a funcionarios y a exfuncionarios por parte del gobierno norteamericano, y con ello también se les resta presión a muchas solicitudes de extradición que están engavetadas en la Procuraduría General de la República, y que se moviliza a cuenta de gotas como un suero a un paciente hospitalizado. El propio gobierno de Luis Abinader tiene más de 50 expedientes de corrupción en la Cámara de Cuentas, la cual acaba de ser renovada, pero estamos seguros que el reino de la impunidad sigue en pie, y los casos que se encartan será bajo el concepto del fraude a la ley, como hemos explicado. Si en el gobierno actual el erario es distraído a patrimonios particulares, si hay tanta corrupción, además de narcotraficantes, entre ministros, síndicos y entre legisladores, ¿cómo puede el gobierno de Luis Abinader poner fin a la impunidad? Como la moral la impone el Estado, ¿cómo podemos pensar que la criminalidad organizada o no organizada, que carcome los cimientos de la sociedad dominicana, va a ser reducida y combatida eficazmente a través de los mecanismos de control social que no deben nunca dejar de cumplir sus cometidos? El concepto de patria no puede seguir siendo un puñado de pesos, sino el amor que llamea en el corazón de cada dominicano. El ejemplo más palpable es lo que sucede en la Dirección General de Migración, donde el pueblo dominicano denuncia constantemente en las redes sociales que los haitianos repatriados son puestos en libertad a cambio de 20,000 pesos por cabeza. Basta ya, señor presidente Luis Abinader, basta ya de hipocresía gubernamental. Las estadísticas dicen que en los últimos 3 años han repatriado 180,000 haitianos ilegales. Sin embargo, están todos de este lado. Pero lo que es peor, recientemente el director general de Migración ha dicho que en República Dominicana existen 7 millones de haitianos con cédulas haitianas. A Joaquín Balaguer se le olvidó que el emperador Boyer tuvo sus quinta columna entre la iglesia y el empresariado dominicano. A Joaquín Balaguer se le olvidó que cuando pensó haber sellado el camino malo, se unió en un falso frente patriótico al camino peor. Con el tiempo el camino malo se ha aliado con el camino peor en lo que concierne a la traición a la patria quisqueyana. Luego del fallecimiento de los principales líderes del PRM, los herederos de esos viejos robles pasaron a ocupar sus puestos dirigenciales
en ese partido y en las elecciones del 2020 y 2024 recibieron el apoyo de la mayoría de los votantes del pueblo dominicano. Sin embargo, 50 expedientes de corrupción en la Cámara de Cuentas que involucran a funcionarios del PRM por un lado y por el otro lado muchísimos casos de narcotráfico, incluyendo extradición y condena de diputados, hacen del PRM un partido que será ampliamente rechazado en las urnas electorales del 2028. Prueba de la hipersensibilidad de la dominicanidad es el hecho de que el doctor Manuel Rodríguez Grullón fue destituido como presidente del Instituto Duartiano por haber declarado que muchos de los dominicanos no quieren saber de los haitianos y que los dominicanos estaban obligados a convivir con los haitianos, apartándose así de los lineamientos del Instituto Duartiano desde su fundación en 1964. El caso del haitiano que mostró en un video por YouTube, una casita, una bóveda donde entierran los muertos, donde dice aquel haitiano que allí espera a Luis Abinader y a su familia, al señor jefe de migración, allí los va a esperar. Es una amenaza que pasó por alto. Se considera un abuso de deportación de haitianos si lo hacen. Dice que tú vas, considera un abuso la deportación de haitianos. Dice que tú ibas a hacer un cambio. ¿Qué cambio tú hiciste, abusador? Dice el haitiano. Esa es la manera de pensar del pueblo haitiano. Solo ven en blanco y negro como los perros. Nunca podrían ver todos los colores del arco iris. Un nacional haitiano, pero con la piel blanca, llamado Gilbert Vigio, quien ha trascendido, fue sancionado en Canadá por el crimen de tráfico de armas y otros delitos, sería designado encargado en la Dirección General de Pasaporte en la República Dominicana. Y trascendió además que el empresario haitiano Gilbert Vigio es amigo y protegido de Luis Abinader. Según el dirigente político Fafa Taveras, dice en un video difundido por YouTube lo siguiente: y sin embargo, en este momento el país está en una conmoción previsible. La caída de la producción en la agricultura, que es hija de la ausencia de los haitianos, se combina con el crecimiento del turismo aquí, y eso implica que va a aumentar el consumo para la alimentación tanto de los dominicanos como para los visitantes, y eso implica que hay que dedicar una atención especial, urgente, para que el campo no se resienta por la renovación de las gentes y crear condiciones que estimulen que los campesinos no tengan que salir y que algunos que ya se fueron regresen. Estamos ante un hecho que el Estado no puede obviar, que debe valorar. En primer lugar, es falso que la caída de la agricultura, de la producción agrícola, tiene su causa en la ausencia de los haitianos. ¿A qué se refiere Fafa Taveras cuando habla de la renovación de la gente? A la idea de la sustitución y el desplazamiento del dominicano. Fafa Taveras debe saber que el modelo turístico, como ha sucedido en las Islas Canarias, España, implica el abandono de la agricultura. Lo que ha sucedido es que en Punta Cana y Bávaro y en otros pueblos turísticos dominicanos, los dominicanos han sido desplazados por los haitianos. En el transporte público, en la ciudad capital y otras, así como en el comercio, los haitianos están desplazando a los dominicanos. Y en Barahona y otros puntos del país, los haitianos están comprando parcelas. Está por ver qué incidencia tienen los haitianos entre los banqueros dominicanos. Es evidente que el canciller de la República y el embajador dominicano en España son pro-haitianos, y que muchos funcionarios del gobierno de Luis Abinader también son quinta columna del gobierno élite de Haití. Es un deber ineludible del presidente Luis Abinader cancelar a los neoboyeristas y designar en su lugar a verdaderos patriotas. En los casinos y restaurantes dominicanos,
lo que se toca y escucha es música haitiana, pero además los cuadros de los pintores haitianos reciben el apoyo del gobierno dominicano y con los pintores dominicanos sucede todo lo contrario. La verdad es que los haitianos se sienten estar en sus aguas y ahora han sido autorizados para que realicen una marcha el 27 de abril en curso en la ciudad capital, específicamente en la avenida Duarte, Santo Domingo de Guzmán. Lo cierto es que está prohibido constitucionalmente que un extranjero pueda hacer manifestaciones políticas en la República Dominicana. Lo cierto es, pueblo dominicano, que los políticos dominicanos, después de la salida de Joaquín Balaguer en 1996 hasta la fecha de hoy, los políticos dominicanos han jugado con el fantasma de Macandal y hoy están convertidos en el fantasma de Macandal. Y el pueblo dominicano que ante tantas evidencias ha despertado y ha tomado las calles marchando el 24 de abril pasado en el cumpleaños 59 de la Guerra de Abril, ha marchado hacia el Palacio Nacional, donde se vio claro que no ondeaba una sola bandera dominicana, salvo los que marchaban en manos del soberano pueblo dominicano. Esta generación va a reivindicar la nacionalidad, la soberanía e independencia del pueblo dominicano, de la misma manera que lo hizo Juan Sánchez Ramírez de 1808 a 1811 respecto del ejército francés, de la misma manera que lo hizo José Núñez de Cáceres el 1 de diciembre de 1821 respecto a la madre patria, como lo hizo también Juan Pablo Duarte el 27 de febrero de 1844 respecto a Haití, y como lo hizo Gregorio Luperón en 1865 respecto a la anexión a España. El Partido Emergente Popular PET es el instrumento que enarbola los ideales puros de Juan Sánchez Ramírez, de José Núñez de Cáceres, de Juan Pablo Duarte y del general Gregorio Luperón. Y por lo tanto hacemos un ferviente llamado al pueblo dominicano para que se mantenga en marcha, en acción constante en todo el territorio nacional, hasta tanto el presidente Luis Abinader cancele al canciller de la República, al embajador dominicano en España y a todos los funcionarios que son quintas columnas pro-haitianas en su gobierno, y que además declare el estado de excepción, la emergencia migratoria en toda la línea fronteriza, poniendo la cuestión en manos de las Fuerzas Armadas de conformidad con el artículo 152 de la Constitución Dominicana, por ser su misión y carácter la defensa de la independencia y la soberanía de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones dominicanas. Finalmente, quiero terminar con esta cita de Joaquín Balaguer, titulada La rebelión de los esclavos, que encabeza el primer capítulo de la obra El centinela de la frontera, vida y hazañas de Antonio Duvergé, que dice así: un león oriundo de África, Toussaint Louverture, había lanzado el grito de guerra que penetró en el alma de las más de 600,000 esclavos de raza africana. La sublevación tomó desde el principio el carácter de una lucha a muerte, inspirada por el ansia de la libertad, pero nutrida sobre todo por profundos antagonismos raciales. Jacques Dessalines, sucesor de Toussaint, en aquella lucha épica, lanzó su famoso decreto de muerte contra los blancos, y una legión de jefes de tribus, convocados al ruido del tambor en impresionantes ceremonias improvisadas en medio de los bosques, respondió siniestramente a aquella orden macabra. Los colonos de ascendencia europea fueron pasados a cuchillos o quemados vivos en sus propias habitaciones. Durante meses enteros una ola de barbarie inunda los valles y las montañas, amenaza con sumergirlo todo bajo un baño de sangre. El pánico cunde por todas partes y hordas salvajes
se pasean con sus teas incendiarias sobre los campos cubiertos de escombro. La crueldad desplegada por los insurrectos traspasa los límites y adquiere a veces tintes verdaderamente trágicos. Las mujeres de los colonos, después de violadas, son terriblemente descuartizadas. Los Estados Unidos, que tienen la preeminencia en Haití desde el 1882, que invadieron a Haití en el 1915 y salieron 19 años después, y en el 1934 le entregaron los destinos de Haití a los haitianos de origen árabes. Los Estados Unidos son los responsables de lo que está sucediendo con el pueblo haitiano y son los que tienen que buscarle su solución, no el pueblo dominicano. He dicho, viva República Dominicana, viva José Núñez de Cáceres, viva Gregorio Luperón, los padres de la independencia dominicana. El pueblo dominicano es la República Dominicana. El Partido Emergente Popular hará una república nueva, con justicia, con rectitud, trabajo para todos y soberanía popular. Viva el Partido Emergente Popular. Dios, patria, libertad. Dios bendiga al pueblo dominicano. Les habló su presidente, doctor Abraham Méndez Vargas.